Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver las mejores gestoras de ETFs, cómo encontrar los mejores ETFs para invertir. Vamos a platicar por qué elegimos cada una de estas tres más una, porque vamos a ver esa última que tiene unas particularidades específicas, así que quédate hasta el final para que no te la pierdas. Y vamos a platicar qué valor añadido nos da cada una, por qué deberíamos elegir sus ETFs o por qué tal vez elegir algunos otros. Así que sin más, vamos al análisis de estas tres gestoras de ETFs. Si te interesa conocer los mejores ETFs para formar un portafolio de inversión bien diversificado y que dé buenos rendimientos a largo plazo, este es tu canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Y si el video te aporta valor, dale like y compártelo para que llegue a más personas. Sabueso Financiero, expertos en inversión indexada. Muy bien, ya estamos en la página de la primer gestora de ETFs, que seguramente pues ya la vas a conocer porque ya la hemos visto mucho en el canal. Y bueno, si eres nuevo por aquí, te dejo arriba en las tarjetas una lista de reproducción completa con ETFs temáticos de todas estas casas y de algunas otras que también valen mucho la pena. Pero bueno, vamos a ver por qué nos enfocamos en estas tres. Bueno, y recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Si te gusta nuestro contenido, compártelo y dale like, por favor, con lo que nos estarás apoyando y es totalmente gratis. Bueno, BlackRock es la más gran gestora de ETFs del mundo prácticamente. No es la primera, pero es la más grande. Tiene una gran cantidad de productos y aparte nos brinda mucha información. Incluso en la parte de recursos puedes encontrar literatura al respecto, herramientas, incluso un curso. También tenemos una herramienta que nos dice cuáles han sido los activos y cómo se han comportado, cuál es el mejor en cada año, por ejemplo. También nos da esta herramienta BlackRock. Aquí estamos obviamente en su página de México. ¿Por qué? Porque en esta página es donde vamos a ver los ETFs que ya están listados en el SIC. Claramente podemos encontrar muchos más ETFs, pero bueno, podemos encontrar aquí los que están listados en México. Estos sí o sí vas a poder invertir en ellos. Claro, algunos tendrán poca bursatilidad, algunos otros tienen una bursatilidad muy adecuada en el mercado mexicano. Y bueno, también BlackRock nos ofrece dos productos en México, fondos de inversión y ETFs. Algunos de los fondos de inversión que nos ofrece, pues bueno, también están muy ligados y son parecidos a los ETFs. Como comentaba, es la más grande en gestión indexada, prácticamente en gestión pasiva, en inversión pasiva. Pero bueno, ¿qué sucede con BlackRock? Incluso algunos otros productos nuevos que ya están llegando, no al mercado mexicano como tal, pero sí ya a su plataforma, son ETFs activos, sí, fondos de inversión cotizados en bolsa activos, iguales a los de Cathie Wood. De hecho, arriba en las tarjetas te dejaré un video donde ya estuvimos analizando uno de ellos. No está disponible en el SIC porque de hecho ningún ETF activo al momento actual se puede listar. Esto esperemos cambie en un futuro, ¿verdad? Porque bueno, también son algo interesante pues para tener en cuenta al momento de invertir. Es una opción más para invertir y qué mejor que tenerla. Entonces aquí puedes ver los fondos en los cuales puedes invertir. De hecho, no sé si estén disponibles en GBM, pero iba a tener una apertura muy grande GBM, por ejemplo, al respecto de listar muchos fondos, no solamente los de ellos, también ya tiene, por ejemplo, no solo los fondos de GBM, tienen también ya los de Franklin Templeton, pero bueno, no sé si estos de iShares estén disponibles. Lo que sí, están en asociación con Citibanamex, mientras sea Citibanamex por lo menos, entonces estos fondos los podrías adquirir mediante ese banco. Pero bueno, lo más interesante, claro, son sus ETFs. ¿Y qué nos ofrece BlackRock o iShares en cuanto a ETFs? Pues vamos a verlo a continuación. Muy bien, algunos de los ETFs que nos ofrece BlackRock pues son el IVV, es el del S&P 500, ese ya famoso. De hecho, te dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas, no solamente con estos ETFs del S&P 500, sino con otros que también siguen a este índice, pero le dan un valor agregado porque tienen ciertos sesgos hacia ciertas estrategias, por ejemplo, las empresas de crecimiento, las empresas de valor, etcétera. Y bueno, aquí podrás ver cada uno de los que están listados. Por ejemplo, el NAFTRAC es de iShares.
También tenemos una lista de reproducción con ETFs mexicanos. Es un ETF que sigue al IPC, el principal índice de México, aunque hay algunos otros índices, por ejemplo el FTSE Viva, que incluso se ha comportado de una mejor manera en algunos momentos que el IPC. También podrás encontrar, por ejemplo, este ETF que es el ESG MEX, con una estrategia, un sesgo a el ESG, a la inversión responsable con el medio ambiente, gobernanza y social. Bueno, aquí podrás invertir en esas empresas mexicanas que lo están haciendo mejor en este sentido. Tiene una gran lista de ETFs y también algo que está bastante interesante, pues es que tiene ETFs temáticos. Esos ETFs no son a lo mejor tantos como la última que vamos a ver, que sí tiene muchos más, pero bueno, ya están muy enfocados a sectores o a nichos muy particulares, por ejemplo la robótica, el agua, la ciberseguridad, la salud, la digitalización, etcétera. De estos estaremos hablando en próximos videos, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de estos videos, y ya encontrarás algunos en la lista de reproducción que te dejé arriba. La siguiente gestora de ETFs que tienes que tomar en cuenta es Vanguard. Vanguard es una empresa fundada por el gran Jack Bogle, o John Bogle, más bien es su nombre correcto, ¿verdad? Aunque le decían Jack Bogle, que fue el creador de la inversión indexada. Ojo aquí, fue la primera empresa en ofrecer este tipo de productos, pero los ofreció como fondos de inversión, solamente indexados a un índice o que siguen a un índice. Aquí en México también estamos en la página de México, aquí lo podrás ver. Bueno, nos ofrece solamente los ETFs, no nos ofrece como tal los fondos de inversión, solamente ETFs. ¿Y qué tipo de ETFs nos ofrece Vanguard? Pues bueno, son ETFs de renta variable, ETFs de renta fija. También puedes ver ETFs que están listados en Estados Unidos solamente y ETFs en el sistema UCITS, que generalmente son de acumulación y están listados en Irlanda, lo cual tal vez incluso en implicación fiscal son más convenientes, ¿verdad? Y muchos de ellos son de acumulación, entonces algo también a tener en cuenta. Y aquí podrás ver algunos de los ETFs que nos ofrece Vanguard. Ahora te voy a decir también por qué conviene invertir en Vanguard incluso sobre iShares o BlackRock, ¿verdad? Pero bueno, algunos de los ETFs, aquí de nuevo aparece el del S&P 500, el VO famosísimo, el BGT, que es de la tecnología, es un ETF que invierte en tecnología tal cual como el QQQ. De hecho, acá arriba en las tarjetas te dejaré un análisis que ya hicimos sobre ETFs de tecnología para que veas cuál es, desde mi punto de vista, pues el más interesante para invertir. Un ETF global, también encontrarás en la descripción más videos y en la lista de reproducción que te dejé, como el BT, que invierte a nivel global en más de 9,000 empresas con un solo ETF. Algunos otros, el BIMEX, también de empresas mexicanas, pero no sigue al IPC, sigue al índice FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores. Y bueno, algunos otros que podrás tener, tanto de renta fija como de renta variable, de acumulación, de distribución. La mayoría de ellos sí son de distribución. Ojo aquí, comentaba anteriormente que BlackRock tiene ETFs temáticos. Bueno, Vanguard no tiene ETFs tan temáticos o tan sectoriales específicos de un nicho. Son ETFs más tradicionales, pero no por eso dejan de ser más interesantes. Y como te comentaba, tal vez sea más interesante invertir en Vanguard que en BlackRock. BlackRock es una empresa que cotiza en bolsa, entonces a lo mejor sus intereses están alineados con sus inversionistas, pero no con sus tenedores de ETFs de la misma manera, porque al final ellos tienen que hacer ganar dinero a sus accionistas. ¿A costa de quién? De quien invierte en sus productos, claramente, ¿verdad? Vanguard no. Vanguard, por otro lado, es una empresa que no cotiza en bolsa y prácticamente no va a cotizar en bolsa. ¿Por qué? Porque los dueños de los ETFs son sus accionistas. Al tener tú un ETF de VO, BGT, BIMEX, bueno, también eres parte un poco dueño de Vanguard. Esa es una gran ventaja, por lo cual su alineación con sus accionistas, que son los mismos tenedores de sus ETFs, pues es mucho más grande que la de las empresas como BlackRock o las siguientes que vamos a ver. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta.
¿Por qué? Porque aquí estos ETFs van a buscar también que el costo de administración sea el más bajo posible. Ojo, no necesariamente por eso sí van a tener siempre el costo de administración más bajo. Por ejemplo, el VO y el IVV, bueno, el IVV tiene un costo de administración igual al VO, pero hay un ETF de Franklin Templeton precisamente que te dejaré arriba en las tarjetas, que tiene un gasto de administración menor a estos incluso, y que prácticamente sigue al S&P 500. No es tal cual el S&P 500, pero es muy similar el índice al que sigue. Entonces, este es un valor agregado que te da Vanguard, que vale mucho la pena invertir aquí también. Y el último que vamos a ver, de hecho ya mencioné algún otro, como fue Franklin Templeton, también tiene ETFs y están dentro del SIC algunos, pero bueno, no lo vamos a ver el día de hoy, creo que también vale mucho la pena, pero estos tres son como que, bueno, los más grandes, ¿verdad? De hecho, Street Global Advisor o los Spider, SPDR, pues fue el primero en lanzar un ETF. Ya vimos, la primera, BlackRock, es la más grande de todos. Vanguard es la segunda más grande, pero la primera en lanzar este tipo de estrategia de inversión indexada. Y SPDR fue el primero en que lanzó un ETF. ¿Te estás imaginando cuál? Déjamelo saber en los comentarios. Y si ya llegaste hasta aquí, déjame un emoji de perrito también en los comentarios. Y tu opinión, ¿qué opinas de estas empresas? ¿Crees que valen la pena? ¿O crees que hay algunas otras de más valor? Bueno, ese famoso ETF que fue el primero fue el SPY, el SPY. Es un índice que sigue, un ETF, perdón, que sigue al índice S&P 500. Fue el primer ETF en crearse. Sí, a pesar de que Vanguard creó los primeros fondos de inversión indexados, pues Jack Bogle no era muy partidario de los ETFs. ¿Por qué? Porque él dice que las inversiones deben de ser a largo plazo. Entonces, bueno, al final Vanguard sí lanzó ETFs y sí siguen siendo muy buenos sus ETFs, pero bueno, el primero fue SPDR. Y bueno, también tiene algunos otros ETFs como el GLD, GLDM, que es un poco más económico de adquirir, que sigue al oro, el SPLG, que es una variante del SPY con un gasto de administración menor, porque el SPY, bueno, tiene otra estructura que lo hace un poco más costoso. Aunque sean ETFs, son diferentes estructuras, y el SPLG lograron bajar el gasto de administración. El SPY sigue siendo un ETF excelente para el trading, porque tiene una liquidez bárbara en prácticamente, yo creo que todos los mercados donde está listado, pero el SPLG puede ser una inversión más inteligente, ya lo verás en los videos que te dejé arriba en las tarjetas, para invertir en el S&P 500 si vas a largo plazo, ¿verdad? Si estás haciendo trading, probablemente el SPY te dé mayor liquidez. Entonces, estas son las tres empresas. State Street Global Advisor es la cuarta más grande. La tercera no la traje. ¿Por qué? Porque, bueno, en primera no tenía ese plus de haber creado el primer ETF, y porque es Amundi, que no tiene tantos ETFs listados en México, ¿verdad? Y bueno, el cuarto gestor de ETFs que vamos a ver el día de hoy es GlobalX. Te estarás imaginando por qué vemos GlobalX. GlobalX es una empresa muy joven que hay que tener cuidado. También esto, por eso la trajimos, para que veas que también tienes que tener cuidado dónde estás poniendo tu dinero. Puede ser ETFs muy interesantes, pero tienes que ver que la empresa sea una empresa sólida. Yo creo que GlobalX es una empresa sólida, pero que sí es muy reciente, y hay que tener más cuidado, ¿verdad?, al invertir en este tipo de ETFs, no por su particularidad como ETF, sino por el riesgo asociado de la empresa atrás. Fue creada en 2008 y tiene sede en Nueva York. Pero bueno, ¿por qué GlobalX? ¿Por qué trajimos GlobalX? Porque GlobalX tiene la suite de ETFs temáticos y de nicho más interesante de todos. Tiene ETFs, puros ETFs temáticos sectoriales. Acá podrás estar viendo cómo están apareciendo diferentes logos, por ejemplo, energía verde, inteligencia artificial, medicina genómica, el litio, uranio, ya tiene un ETF de uranio, ETFs de blockchain, tiene ETFs interesantes como es el QYLD, que sigue al Nasdaq 100, pero tiene una estrategia de cobertura, por lo que si el Nasdaq cae mucho, el ETF no va a caer lo mismo que el Nasdaq, aunque también si sube mucho, no va a tener mucho más rendimiento, ¿verdad? Y pues algunos aquí puedes ver por diferentes estrategias, por ejemplo, las temáticas de crecimiento, las temáticas de distribución, prácticamente donde vamos a estar teniendo, son estrategias enfocadas en el mantenimiento del valor y
y el pago de dividendos. Aquí encontrarás ETFs que pagan, por ejemplo, empresas de superdividendos que pagan dividendos muy altos, y ese es el valor agregado de estos ETFs, y algún acceso a estrategias internacionales que algunos otros gestoras de ETFs pues no nos dan a estos ciertos sectores extranjeros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice pues de que sus ETFs, por ejemplo, aquí tenemos el CHIE, CHIE, que es un ETF de China, pero enfocado totalmente en la energía. Probablemente podemos encontrar en mismo Vanguard, en BlackRock, en Spider, pues ETFs de China, pero no tan específicos de un sector, porque aquí tenemos la energía, de materiales, del industrial, del consumo discrecional, y así encontrarás de algunos otros países. Por ejemplo, aquí regional, por ejemplo, de mercados emergentes, pero como que enfocado hacia la tecnología del sureste de Asia, de Argentina, de Alemania. De hecho es el DAX el que sigue el principal índice alemán, de Grecia, y la mayoría de estos ETFs están listados en el SIC. No todos, no vas a encontrar todos los ETFs que tiene GlobalX, pero vas a encontrar la mayoría de estos en el SIC, muchos muy interesantes. Por ejemplo, Hero, para invertir en videojuegos, en empresas que se dedican solamente a esto. Para mí, estas son las 4 gestoras de ETFs más interesantes. Otras 2 que te voy a mencionar que me parecen muy buenas son Invesco, dueña de QQQ, y Franklin Templeton, que tiene esos ETFs muy económicos y que también están muchos de ellos disponibles en el SIC. Pero para no hacer más largo este video, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué opinas de estas gestoras de ETFs. ¿Tienes algún ETF de alguna de ellas? ¿Estás pensando en invertir? Bueno, te dejo en la descripción de todos nuestros videos contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal, lo cual te agradezco de antemano. Recuerda también suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartirlo con quien creas que le pueda ser de utilidad. Muchas gracias y hasta pronto. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.